sistema de realidad aumentada para el tratamiento de la acrofobia. Abstract. A través de la tecnología se han desarrollado aplicativos que permiten mejorar el desarrollo de la vida de los seres humanos. En este caso se utiliza la realidad aumentada para el tratamiento de la acrofobia. Esta se caracteriza por el temor a las alturas. La realidad aumentada se encarga de simular ambientes para que el paciente pueda someterse a un tratamiento que no sea agresivo. Keyword: acrofobia, realidad aumentada, realidad virtual, tratamiento, AR, tratamiento acrofobia. Introducción. La acrofobia. La realidad aumentada es una innovación en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, debido a que es un sistema en el que los usuarios ven una imagen compuesta de una imagen real y una virtual, con elementos que se superponen sobre ella. El aspecto más importante de la realidad aumentada es que los elementos virtuales pueden ser una herramienta exitosa en muchos campos, desde científicos hasta médicos. En este documento se detallará la aplicación de la realidad aumentada en el tratamiento de la acrofobia, miedos a las alturas. Realidad aumentada. En un sistema de realidad aumentada, los usuarios ven una imagen compuesta de una imagen real y los elementos virtuales que son superpuestos sobre ella. El aspecto más importante en la realidad aumentada es que los elementos virtuales añaden relevante y útil información en la escena real. La realidad aumentada puede ser una herramienta exitosa en muchos campos, ya que puede ser aplicada a cualquier campo en el que la información superpuesta en el mundo real puede ayudar del usuario. En este artículo se presenta un sistema de realidad aumentada para el tratamiento de acrofobia. Este es el primer sistema que utiliza para el tratamiento de la realidad aumentada, este tipo de fobia. Realidad virtual. La realidad virtual es una nueva tecnología que permite crear un ciberespacio en el que es posible interactuar con cualquier objeto o con cualquier ser. El humano no solo tiene la sensación de encontrarse físicamente presente en este entorno gráfico generado por ordenador o mundo virtual, sino que además puede interactuar con él en el tiempo real. La realidad virtual es actualmente una herramienta muy útil para el tratamiento de varios problemas psicológicos, como el miedo a volar, acrofobia, claustrofobia, trastornos de la alimentación, etc. Realidad virtual en tratamientos psicológicos. En la terapia de realidad virtual, el paciente se introduce en un mundo de 3 dimensiones generado por un ordenador. Experimenta algo similar a una película de cine en 3D, pero en la consulta de psicólogo recibe estímulos por diferentes vías como visual, auditiva, táctil e incluso olfativa, y para introducirle en el mundo virtual se emplea un general caso con guantes especiales, pantallas, proyección, etc. Todo está pensado para lograr el máximo realismo posible en un entorno controlado y con la presencia de un especialista. Los psicólogos y expertos en innovación tecnológica y desarrollo de sistemas en realidad virtual enseñan que lo fundamental es que al utilizar un equipo de estas características, el paciente no es un espectador pasivo, sino que tiene la oportunidad de interactuar en el tiempo real con el mundo 3D. Se genera una ilusión como si estuviera físicamente en el mundo virtual. La principal consecuencia será que el paciente podrá experimentar en este mundo las mismas sensaciones y reacciones que experimentaría en una situación real. Un paciente con acrofobia sentirá el mismo miedo frente a una altura virtual. Inmersión. La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por un ordenador, el cual se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano.
El alto precio de los dispositivos inmersivos ha generalizado el uso de ambientes virtuales fáciles de manipular en medio de dispositivos más sencillos, como es el ejemplo de importantes negocios de videojuegos de consolas o los juegos en los que numerosos usuarios interactúan a través de Internet. B. Terapia virtual. Las fobias podrían centrarse en las arañas, conducción, alturas o a volar. Los sensores electromagnéticos monitorean el ritmo cardíaco y otras respuestas físicas. Una que se pone el casco, la terapia comienza. El terapeuta observa lo que es el paciente, ve una pantalla de computadora y también manipula algunos u otros los receptores sensoriales. 5. Aplicaciones de realidad virtual para el tratamiento de la acrofobia. El sistema permite al terapeuta realizar una realidad aumentada graduada a la exposición. El paciente comienza con la altura mínima, en caso de nuestro estudio, un primer piso. El terapeuta puede cambiar a la siguiente altura cuando el paciente está preparado para acelerar. Puede cambiar la altura máxima, que es de un piso 15. El paciente es tratado en una habitación con una balaustra y 5 marcadores en el suelo. Los marcadores están situados en el frente de la balaustra. Al principio, el paciente se coloca en el lado de la balaustra y enfrente del marcador central. Si el paciente gira su cabeza y se mantiene en la misma posición, se puede ver la parte correspondiente de la misma inmersión de la fotografía. El paciente tiene la misma sensación y visualización con el que se gire su cabeza en la ubicación real. A. Herramientas de desarrollo. Para realizar este tipo de aplicaciones que involucra la realidad aumentada y la realidad virtual para las personas que sufren de acrofobia, se implementa ArtTalkit. ArtTalkit es un conjunto de librerías de C, C++ que sirven para crear aplicaciones de realidad aumentada. Fue desarrollado en la Universidad de Washington por Cato y por Bilingüe. Para ello proporciona una serie de funciones para la captura de video y para la búsqueda de ciertos patrones en las imágenes capturadas. Mediante técnicas de visión por computadora obtiene la posición y la orientación. Funcionamiento ArtTalkit. Los elementos que requiere ArtTalkit para realizar la aplicación son unas plantillas de forma cuadrada, que se compone de un cuadrado negro con un cuadrado blanco, 4 veces más pequeño que su centro, y un dibujo sencillo en el interior del cuadrado blanco. La aplicación utilizando las funciones y utilidades proporcionadas por ArtTalkit será capaz de detectar una de las plantillas en las imágenes del video de captura. Una vez detectada una plantilla en una imagen con su respectiva orientación, posición y tamaño de la plantilla, la aplicación es capaz de calcular la posición y orientación relativa de la cámara respecto a la plantilla, y usando esta información podrá pasar a dibujar el objeto correspondiente sobre la imagen capturada mediante librerías externas de ArtTalkit, de modo que el objeto aparezca sobre la plantilla en la posición orientada y tamaños correspondientes al punto de vista de la cámara, siempre que el programador de la aplicación así lo haya decidido. El funcionamiento básico de una aplicación de ArtTalkit es el siguiente. Primero, se captura un fotograma del mundo real mediante la cámara. A continuación, la imagen se umbraliza de modo que los píxeles se queden de color negro y el resto se transformen en píxeles blancos. Se buscan y encuentran todos los marcos negros, como los de la plantilla existente de la imagen. Se compara el interior del marco con las plantillas de las que se tiene información almacenada. Si la forma de la plantilla analizada y la plantilla almacenada coinciden, se utiliza la información de tamaño y orientación de la plantilla almacenada para compararla
con la plantilla que se ha detectado y así poder calcular la posición y orientación relativas de la cámara a la plantilla. Y se guarda una matriz. Se utiliza una matriz para establecer la posición y orientación de la cámara virtual, lo que equivale a una transformación de las coordenadas del objeto a dibujar. Al haber puesto la cámara virtual en la misma posición y orientación de la cámara real, el objeto virtual se dibuja sobre la plantilla. Se rendiza y se muestra la imagen resultante, que contiene la imagen del mundo real y el objeto virtual superpuesto, alineado sobre las plantillas. Aquí tenemos un diagrama en el cual muestra el funcionamiento que se acaba de describir. Conclusiones. Se ha concluido que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual son herramientas muy importantes, ya que han dado buenos resultados implementando aplicaciones en el campo de la medicina. Mediante la realidad aumentada se ha tratado a pacientes con acrofobia, logrando resultados satisfactorios en cada uno de los casos. Gracias.